Camino a casa. Acompáñame de vuelta a casa. Para tener con quien hablar y no dormirme en el camino. El largo camino que me aleja de la ciudad. Amigos y amigas que leen por gusto, están viendo a Jairo Buitrago. Él es escritor, ilustrador también colombiano. Está aquí porque ha venido a participar de la Feria Internacional del Libro de Lima. Y están viendo al lado izquierdo de Jairo, a nuestra derecha aquí en pantalla, dos últimas publicaciones que el Fondo de Cultura Económica, Filial Perú, nos ha facilitado. Y claro, el inicio del texto es de Camino a casa. Ya un clásico, es un libro de 2008. Así que Jairo está aquí en Lima y es un gusto conversar contigo. Jairo, bienvenido a Lima y a Lee por Gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, amigos, por invitarme. Estoy recién llegado a Lima, pero aquí estoy. Pues muchísimo de qué charlar, Jairo. Yo quiero empezar situando tus intereses y cómo es el camino hacia el libro álbum, ¿no? El camino a casa por el camino al libro álbum. Tengo entendido, Jairo, que tu interés en el cine ha sido fundamental para llegar al libro álbum, pero también, ahí quisiera que corrobores o me corrijas, también la poesía. En tanto, Camino a casa nació como un poema. ¿Cómo así conjugan estos intereses, cine, poesía, para llegar al libro álbum? Pues creo que el álbum es eso también. Es poesía, es imagen. Y es construcción de narrativa con imágenes. Igual que el cine, igual que, no sé, otras manifestaciones como el cómic, como, no sé, las pinturas. Son imágenes que representan una idea. Y yo desde siempre quise escribir. Empecé escribiendo para cine. Empecé escribiendo sobre cine y sobre historia del cine. Y la vida me llevó al libro álbum. Publiqué mi primer libro en el 2006, El Señor Elefante, ilustrado y escrito por mí. Y luego me junté con Rafael Yocten, que ha sido como mi partner en muchos libros. Más de 10, ¿no? Más de 10 libros, ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Y ahí empecé a experimentar, a buscar, a que lo que yo quiero narrar no sea solamente en el formato del álbum, porque sé que el álbum da múltiples posibilidades. Y es, Jairo, cuando empiezas a trabajar proyectos editoriales con niños y niñas víctimas del desplazamiento, que también esta temática presente de la memoria, el desplazamiento, la soledad, surge como inquietud. Es que, claro, yo vengo de un país en conflicto y comencé a trabajar con niños víctimas del desplazamiento forzado, sobre todo en el Pacífico colombiano, donde se acentuó la guerra durante muchos años y donde los niños tuvieron parte, pues, desgraciadamente, en el conflicto en Colombia. Obviamente esa parte de mi vida me marcó para escribir y para abordar ciertos temas, incluyendo, yo creo que Camino a casa también. Camino a casa, de hecho, lo escribo en el 2007, más o menos, justo después de un viaje al Pacífico en Colombia. Bueno, creo que conozco casi todos los municipios del Pacífico colombiano. Y mi trabajo se hizo sobre todo con niños en zonas rurales o en cabeceras municipales. Todas esas ideas se fueron recogiendo, están en Camino a casa, están en Eloísa y los bichos, están en Jimmy el más grande. Y creo que como colombianos siempre hemos, al menos mi generación, hemos pensado que, hablando con otros ilustradores, colegas que también escriben para niños, que eso sí nos marcó profundamente. No sé, ahora las nuevas generaciones tal vez no tanto, pero al menos en mi caso sí, y en el de muchos amigos que conozco que han abordado el tema del conflicto armado en Colombia de muchas maneras, no directamente, pero sí creo que está presente en muchas ideas, en muchos libros, y incluso en muchas elecciones geográficas para hacer los libros, ¿no? Creo que eso tiene que ver mucho con lo que nos dejó el conflicto en Colombia. Tienes más de 10 libros. Me parece muy significativo el inicio, ¿no? En 2006 con El Señor Elefante.
aludiendo también a un animal que se ha hecho o es conocido por esta memoria prodigiosa que tiene, pero también que sirve de punto de inicio para abordar la soledad, ¿no? Que aparece al momento que los recuerdos, ¿no? Cuando hay reencuentro con los seres queridos, esta sensación de soledad desaparece. Y luego está, por supuesto, lo retador que es hablar de la memoria, de un hecho de violencia como en Camino a Casa. Y también Eloísa y los bichos, ¿no? Ese sentimiento de extrañeza, más bien de ella, al llegar a este lugar donde es la distinta. Todo esto para preguntarte, Jairo, sobre el abordaje mismo de temas que pueden ser difíciles, antes creo que cada vez menos vedados para hablar con niños, ¿no? Porque son, ¿cómo hablar pues de la muerte, de la violencia, del desplazamiento? Y cómo no subestimar a este público que es el infantil, ¿no? ¿Cómo llegas a ese punto de poder abordar la obra? Claro, que se apoya muchísimo también en la imagen. Es la imagen también la que comunica. En Camino a Casa tú decías el león inicialmente era una estatua. El Camino a Casa empieza como un poema con la imagen de una niña que cuidaba a su hermano menor, ¿no? Entonces, ¿cómo todo eso conjuga, Jairo, para construir un libro que a su vez respete al niño como lector y que también abra posibilidades para los lectores no niños como nosotros? Es que Camino a Casa y Eloísa y los bichos además tienen muy poco tiempo entre ellos dos, lo que son como dos libros hermanos, salieron con un lapso de tiempo muy corto. Se volvieron éxito los dos, cada uno por su camino, pero sí se hermanan en esto de que los temas son un poco complejos, pero no porque yo lo haya abordado diciendo ahora me voy a sentar a escribir un tema complejo, porque quiero impactar en los lectores. No, eso no me salió así, sino que pienso que el entorno mismo, incluso creo que Eloísa es un libro muy coyuntural, porque en el momento en que lo publicamos, creo que había un punto muy álgido de problemática social en Colombia con el desplazamiento forzado interno, por ejemplo, de niños de regiones distintas que tenían que llegar a las cabeceras de las capitales, huyendo de la violencia. Pero luego, no sé, creo que la vida misma me llevó a hacer otros libros, también tocando los temas de, por ejemplo, la migración, que ha sido una constante, eso sí, por intereses personales, o temas como los que subyacen también detrás de Eloísa y de Camino a Casa, que son, sí, temas posiblemente adultos, que son como la soledad, ¿no? El abandono, la pobreza. O sea, obviamente no estoy escribiendo nada nuevo. O sea, los niños pobres están en la literatura infantil desde el siglo XIX, incluso tal vez mucho antes. Pero sí son problemáticas sociales y políticas que pueden estar de fondo en el libro y que a veces abordo sí directamente. Por ejemplo, con Un diamante en el fondo de la tierra abordo directamente el golpe de Estado en Chile en el 73. Al principio viajábamos solas, abordo directamente los niños migrantes que viajan solos atravesando México. O sea, son temas que a mí me interesan y que al final pues decido escribir. Eso pues no es ningún misterio. Es lo que yo hago habitualmente. Pero siento que el libro álbum y el libro ilustrado es como... tiene tantas posibilidades que no pienso que tiene cabida a todos los temas, ¿no? Y si se hace de una manera adecuada y si la imagen también resulta impactante y ayuda en la narración y complejiza la narración, pues está bien que todos los temas estén ahí. Y en el proceso creativo, te me preguntaba, en la medida que tú también eres ilustrador, ¿por qué no ilustras sus propias historias? Si acaso en la conversación con la dupla, hay Rafael Yocten, ¿no? Esta dupla más o menos recurrente. Hay también un trabajo, tú mismo decías que has ido variando el método, comillas, método. Antes llevabas un storyboard y luego, ¿no? Y conversabas con el ilustrador, y que ahora ya no lo haces o lo haces menos. ¿Cómo es ese proceso creativo, Jairo?
Sí, antes dibujaba más, tal vez ahora dibujo menos, no sé. Es distinto con cada ilustrador. Con Rafael Jokten son muchas conversaciones larguísimas hasta que logramos un punto de acuerdo. También ser escritor de libros con imágenes requiere que uno no sea un escritor muy ensimismado, requiere que escuche al otro, que vea lo que aporta el ilustrador con imágenes y con su propio mundo también. Creo que eso es lo que enriquece un álbum ilustrado cuando se hace en tándem, cuando se hace en dos, con dos creadores. Entonces, sí, sí varía mucho la manera en que uno aborda las primeras veces un libro. Yo escribo igual que escribiría cualquier otro escritor. Escribo y escribo, pero también pienso en las imágenes. Creo que ahí está la clave de poder sentarme y dialogar con un ilustrador o una ilustradora y que ella aporte su parte para la historia. Ha habido veces en que no has tenido una conversación directa con el ilustrador, tengo entendido, ¿no? Que estaba el texto y que luego venía la ilustración, te sorprendía gratamente, pero a veces también era necesario el contacto y el diálogo. Pues siempre creo en eso, en el contacto, en el diálogo, en la conversación, en poder aportar. Muchas veces por cuestiones geográficas pues no se puede hacerlo de la manera en que yo quiero. Pero ha habido resultados muy buenos. Maciej Bashinka, que está en Rusia, por ejemplo, que hicimos un libro que se llama Ahora Ana, que va a salir con lecturita este año, de Argentina. O con Manuel Monroy en México, que vivíamos en Ciudad de México ambos, pero nunca vi el resultado hasta el final del libro, ¿no? Por la manera como trabaja Manuel. Pero digamos que esos son... No es que sea la excepción a la regla, sino que sí me gusta mucho poder conversar con los ilustradores. Aunque también hay algo que he descubierto últimamente que es muy, muy bueno, para mí al menos gratificante, que es hablar después de qué pensó el ilustrador, ¿no? ¿Por qué hizo lo que hizo con mi historia? Me parece que eso también es muy válido. Pues esta pregunta que viene, Jairo, que cuando a escritores o autores de otros géneros la formulo, claro, puede ser la pregunta más etérea, más difícil de definir, pero me gustaría que en tu caso, en el ejercicio del trabajo con el libro álbum, nos ayudes, o me ayudes, o ayudes también a quienes se dedican a ello en el Perú o en otras regiones, qué entender por libro álbum y cómo lograr ese equilibrio en que texto e imagen se conjuguen, se complementen y tengan esta profundidad. Me parece que en el caso de un libro álbum, cuando además de inicialmente está dirigido a niños, puede ser leído también por adultos, hay algo ahí que es como cuando uno dice, yo cuento la historia de mi barrio, pero resulta que esa historia se vuelve universal. Creo que un paralelo más o menos ocurre ahí. Entonces, por un lado, Jairo, el libro álbum, y ese trabajo, ¿no? Para lograr el equilibrio. Es que yo renuncié a definir qué es un álbum, porque siento que más bien quiero verlo como un espacio de posibilidades infinitas, ¿no? Con la imagen, también con la manera de narrar, por ejemplo, que dejemos a un lado las dobles páginas, que nos dediquemos a hacer otro tipo de narración, también en el orden en que la historia se va contando. Creo que hay muchos elementos que yo ya no quiero volver a abordar, como hablar lo que hace la ilustración o lo que hace el texto. Creo que todo eso ya es el momento de que se pueda saltar y evitar. Que se le dé posibilidad también a lo silente, que se le dé posibilidad a otro tipo de narrativa que no sea lineal. Creo que todo eso en el álbum se puede lograr. Y eso tiene que ver también con que los niños lo lean y lo lean adultos. Entre más se complejiza la historia, la disfrutan más los niños, creo.
pero también la saben apreciar los adultos desde otros puntos de vista distintos. Claro. Y en el trabajo, en el ejercicio mismo, Jairo, por ejemplo, por mencionar a los libros que estamos viendo en pantalla, entre los aeropuertos y el búho, ¿no? Por ejemplo. El búho es la adaptación de una tradición oral haitiana, ¿no? Esta mujer o chica que se enamora de este búho, y hay ahí un simbolismo que ya está implícito en la tradición oral misma, que se transmite. Pero en el trabajo tanto de construcción o adaptación, de reescritura de la tradición y la imagen, es una forma distinta de presentarlo, ¿no? Eso es lo envolvente. Y en el caso de los aeropuertos, hasta la forma de los trazos también, aparentemente minimalistas, y la historia que se va contando, y este ritmo que tiene, ¿no? Por eso yo lo asociaba mucho a la poesía. Si pudieras reflexionar sobre esos dos trabajos, por favor, Jairo. Pues son dos trabajos distintos entre sí. Tienen, digamos, cierto sello, pues que creo que tengo de alguna forma de contar las historias. Pero ambas creo que pueden ser resultado de la oralidad. Sí hubo como una leyenda oral que se fue transmitiendo, que se narra también desde una manera muy coloquial, o a los aeropuertos, que es exactamente lo mismo, es una anécdota y es algo que yo narraba oralmente a mis amigos porque me había pasado lo que me pasó con Lost cuando me la encontré en Ciudad de México. Entonces creo que ambos tienen eso, que es esa espontaneidad de contar una historia sin dar tantas explicaciones previas al lector. Creo que los lectores pueden entrar en ambos libros sin muchas invitaciones. Es fácil entrar en ambas historias, encontrar una atmósfera en ambas distinta, pero que se parece sobre todo en la manera como ágil que yo quise contar las historias. Igual, de todas maneras, los álbumes son libros que siguen siendo cortos para los estándares de lectura, pero sé que sí tienen una profundidad y que tienen sobre todo una atmósfera, que eso es lo que quiero lograr en ambos. Creo que se logró, no sé. Digo muchas cosas, pero no sé si estoy tan seguro. Pero hay algo que has dicho que quizás pueda ayudarnos a aterrizar un tanto la propuesta, ¿no? Porque cuando uno piensa en una historia, y te han abordado al respecto, tú has dicho, bueno, en realidad yo cuento historias sobre personas del común, ¿no? Porque a la pregunta de cómo surge un tema, ¿no? Entonces, había una niña que estaba al cuidado de un hermano menor y esa imagen me llevó a pensar en Camino a Casa, por ejemplo, ¿no? Y cada proceso creativo es distinto. Entonces, pero eso de contar historias de personas del común me parece quizás clave o transversal a tu trabajo. Sí, puede ser, no lo había visto así. Creo que sí, son historias del común. O sea, no creo que exactamente muchos personajes míos al final puedan ser clasificados como personas del común. O sea, no, la niña de Camino a Casa, no sé si sea una niña del común, o la familia de Hugh, un relato del Pleistoceno, sea una familia común, porque pues no estuve en el Pleistoceno, así que no puedo decir si esta familia era así o no era así. Pero sí, muchas veces pasa. Y me pasa que en la búsqueda trato de, a veces, aterrizar esa realidad en los libros. De Eloísa y los bichos resultó una investigación sobre migración en México, de centroamericanos en México, y por eso escribí Dos conejos blancos, porque era una versión tal vez más realista, más cercana al realismo de Eloísa y los bichos. Aunque ambos libros son independientes, tienen muchas cosas en común que no se pueden negar. Entonces, de esta forma busco siempre como que los personajes, a pesar de que pasen por cosas extrañas o por cosas no habituales en la realidad, o que no tengan incluso nada que ver con la realidad, sí tengan algún rasgo característico de común. Alguien se puede identificar fácilmente
con ellas o con ellos en el momento en que abre las páginas. Incluso con los ilustradores hablamos de eso porque buscamos como que sus rasgos sean del común. La literatura infantil, muchas veces los libros ilustrados nos llenaron de estereotipos de niños redonditos y bonitos y sin tantas características como realmente reales para Latinoamérica, por ejemplo. Entonces eso sí lo hablo, si quiero que la niña protagonista del mar sea de una manera, se base en la vida real, como en fotografías de niños que veo por ahí, o que a veces en Dos Conejos Blancos nuestra editora nos presentó a la niña que la conoció en Oaxaca y es la protagonista del libro. Igual en El Mar es una niña vecina de la ilustradora de Alejandra Estrada que la dibujó. Creo que todo eso suena como un poco pues como de investigación previa, pero va un poco más allá porque tiene que ver con lo que uno quiere retratar en la historia. Y la imagen es súper contundente en ese caso. ¿Y qué has encontrado en la literatura para niños que te ha hecho desplegar ya un trabajo? Hablabas de UG, por ejemplo, que acaba de ser reconocido, bueno, como el mejor premio nacional de literatura en Colombia, ¿no? Literatura para niños. ¿Qué has encontrado en este espacio de Dijiste para niños, no? Pues en el espacio de escribir para niños que he encontrado, pues libertad, creo. Libertad creativa, que era lo que buscaba desde el comienzo. Por eso te decía antes que creo que cualquier tema está presto para ser tratado. Y además, con el apoyo y con las posibilidades que tienen las imágenes, pues esto se multiplica. Creo que puedo hacer, o quien quiera dedicarse a hacer esto, o quien es autor, tal vez pueda estar de acuerdo conmigo que puede hacer lo que quiera. El espacio es muy libre, siempre hay como libertad para esto. Pensaba también en el trabajo mismo del texto de Jairo, ¿no? No sé si tú piensas la historia, la escribes y luego la vas, ese texto se va comprimiendo. ¿Cómo llegas a ese texto final, ¿no? ¿Cómo vas corrigiéndolo en todo caso? Pues es muy complejo. No sé, no sabría cómo explicar porque muchas veces el texto es íntegro, queda íntegro en la edición del libro. Muchas veces si se hace una edición bastante rigurosa, siempre ahí está la posibilidad de renunciar a muchas veces al texto y muchas veces no está el texto. O sea, se sobreentiende. Entonces, en UC pasó esto, ¿no? Por ejemplo, de un texto más complejo, pues no quedó ningún texto, pero creo que funciona muchísimo mejor así la historia. Con otros libros, creo que a veces está bueno también, y era algo que no hacía antes tanto, y es incluir diálogos. Me gusta mucho como... Yo no soy muy bueno leyendo libros en voz alta, pero siento que cuando se leen álbumes en voz alta, donde los personajes interactúan y dialogan mucho, eso me estimula mucho para entender que el diálogo también es súper importante en un álbum, los puntos de vista de los personajes. Así que lo del texto es muy complejo de contestar porque sí es como varía muchísimo. De una manera también cuando se escribe de una forma un poco más poética. Creo que el ilustrador tiene unas grandes posibilidades de hacer también un trabajo súper libre frente a eso. Tú eres un referente para otros autores del libro álbum y me preguntaba cuáles son a su vez tus referentes. Mis referentes. Es raro, mis referentes pueden ser del cine más bien. Me gusta mucho David Lean por el manejo de los espacios. Luis Buñuel porque tiene un sentido del humor como negro, pero también como muy infantil, muy malvado. No sé, también el neorrealismo italiano me gusta mucho.
Uso mucho cine cuando doy talleres, muchas imágenes de películas. Antonioni lo utilizo mucho porque hay muchos silencios y mucha imagen sin explicación, pero que es coherente dentro de la atmósfera que él plantea, por ejemplo en el eclipse. Entonces, pero obviamente también álbumes, yo me hice lector de álbum ya hace mucho tiempo, de libros ilustrados, pues. Y son los que siempre creo que todo el mundo cita, ¿no? Maurice Sendak, Eric Carr. Entonces hay como que siempre encuentro similitudes, no deja de sorprenderme entre los storyboards de una película y los de un libro álbum. Y también como muchos de los autores de ahora que a mí me gustan tienen referentes cinematográficos muy presentes en su obra, ¿no? Como Sidney Smith, por ejemplo. Ya lo has dicho, que no validas, comillas, su propuesta con niños, sino con editores o con lectores más críticos. Pero ¿te ha pasado alguna vez que la lectura, observación de algún niño o de algunos niños te han hecho repensar posibilidades creativas, o sea, opciones que se pudieron haber tomado? Pues la verdad no sé. Siempre que me encuentro con lectores pasan puras locuras, así que todo el tiempo me lo replanteo. O sea, no tal vez a nivel de debimos hacer este final o debimos haber incluido esto, sino de pensar que muchas veces pensamientos a veces un poco incoherentes o desconectados pueden ser entendidos por un lector niño, niña, puede estar ahí como entendiendo muchas veces también las segundas intenciones que uno tiene. El humor negro también lo entienden perfectamente. Así que son lectores que me sorprenden cada vez que puedo o tengo la oportunidad de estar con niños. Pero nunca me he planteado, como tú lo dices, haber cambiado una historia porque a un niño le pareció. Obviamente sí los escucho. Sí, muchos de mis colegas con los que he hecho libros, ilustradores, a veces sí se quejan mucho de la ilustración. Me dicen, ¿por qué dibujó este perro así cuando este ilustrador lo dibuja mejor? Y me traen el libro y lo comparan, que me parece súper válido, pero no se lo voy a decir a los ilustradores porque les voy a romper el corazón, decir, es que él prefirió este libro al que usted hizo. Pero sí pasa todo el tiempo que ellos dicen las cosas sin filtro y te lo pueden decir de tu libro en tu cara, obviamente, pues eso ya uno viene preparado. Ya tiene el corazón muy frío para saber que le van a decir cosas. ¿Tú crees, Jairo, que la clave del libro álbum es que el mensaje esté, no sé si decir oculto o implícito, muy sutilmente dicho a través de la imagen? Me quedé con la imagen de Camino a Casa, ¿no? O sea, hay algunas marcas que tú también ya las has comentado en otras conversaciones, que claro, el lector podría en una segunda o tercera lectura detenerse en algunos detalles, ¿no? La estatua que dice 1948, remitirse al contexto social en Colombia, ver la imagen del periódico allí con la noticia sobre desaparecidos y conjugar la historia. Por supuesto que no voy a dar más detalles para no caer en el spoiler o arruinar. Pero ¿tú crees que ese mensaje del libro álbum, la clave está precisamente ahí? Que está en otro plano y luego se entienda mejor o se comprenda. Sí, puede ser. O sea, eso le preguntaban mucho a Buñuel, que sí, que quería ver, qué quería decir con esto, con lo otro, que porque había unas ovejas en la cocina, porque había un oso en la casa, que si eso significaba algo particular y me gustan siempre sus respuestas, que siempre niega todo. Así que pues yo dejo que sea el lector el que busque las ideas ahí, las encuentro. Pues acá hay también un referente que me gusta mucho y tiene que ver con Buñuel. Y es aquí en el cine, en los aeropuertos están dando Los Olvidados, que es una de mis películas favoritas. También una de las películas favoritas de Juan Camilo Mayorga, el ilustrador.
Pero también tiene que ver con que este libro habla de personajes olvidados en medio de la ciudad, que es un poco también lo que pasa en la película de Buñuel. Así que, pues son guiños, situaciones, incluso trampitas que se ponen en los libros. Muchas veces se hace con sentido del humor, más que con más intenciones más perversas, pero sí están ahí y muchas veces pasa que se encuentran después, aunque uno no haya sido tan consciente de lo que escribió o de lo que se ilustró. ¿Has pensado en trabajar un libro ilustrado por ti mismo? Sí, varias veces. Lo que pasa es que, no sé, me gusta trabajar en equipo, me gusta cómo dirigir la situación también. Casi como hacer cine, ¿no? Es un poco como hacer cine, pero más barato, obviamente. Muchísimo más barato, Sí. menos estresante, supongo. Pero tengo varias ideas tengo varios cuadernos de dibujos con ideas que parecen libros ya terminados, pero sí, tal vez en algún momento salga otro ilustrado por mí. Todavía no lo sé. Bien, Jairo, quisiera que cerremos. Te había comentado, el nombre de esta página, que es Lee por Gusto. Conocerte como lector. Por eso no me he detenido en libros, porque quisiera que en este momento hables de lecturas para ti importantes, que puedas comentarlas brevemente. Bueno, pues hay muchas. Siempre que me preguntan, si digo, ay, se me olvidó que siempre lo quiero tanto y se me olvidó. Pero me gusta mucho leer narrativa, poesía. De poesía siempre leo a Mark Strand, por ejemplo, a Cecil Day Lewis, me gustan mucho. Y de narrativa, pues me gusta mi libro favorito de siempre, desde niño, porque lo leí creo que cuando no debería haberlo leído, estaba muy chiquito, es Los ríos profundos de Arguedas. No es porque esté aquí en Perú, sino realmente es mi libro favorito. Moby Dick de Herman Melville. No sé, pues yo los había anotado, pero se me olvidaron. Me gusta, de álbum ilustrado, me gusta, sí, El funeral de Matt James, es uno de mis álbumes favoritos. Y me gusta mucho Pueblo frente al mar de Sidney Smith. Son así como, siento que son como álbumes perfectos. Me gusta mucho verlos y leerlos y recomendarlos. Jairo, muchísimas gracias. Un gusto conocerte y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente a Lima y muy agradecido por haber pasado aquí en Lee por Gusto. Muchas gracias. Los invito pues a que vayan a la feria. Voy a presentar los aeropuertos, Camino a Casa y Búho. Y vamos a tener charlas sobre el libro ilustrado como en general también estos 2 días, miércoles y jueves, en la FISH. Estos libros, tanto Búho como Los Aeropuertos, editados por el Fondo de Cultura Económica, aquí la filial Perú. Gracias, Jairo, y gracias también a quienes han seguido esta conversación. Gracias.